A los 63 años, bajo la luz tibia de un estudio que parecía protegerla del ruido del mundo, Victoria Rufo se acomodó en un sillón color marfil y respiró hondo. Sonrió apenas, con esa elegancia de quien ha llorado todas las lágrimas en privado. Y entonces dejó caer una frase que partió el aire en dos. Él fue el amor de mi vida. No hubo música ni redoble dramático. Hubo silencio. El tipo de silencio que hace crujir las butacas y obliga a mirar de frente aquello que uno evitó durante años. No hablaba de su esposo, el político Omar Fayad, compañero de una vida serena, ni de un romance reciente. Hablaba de Eugenio Derbez, el hombre que la hizo reír con una naturalidad feroz, que la desarmó con gestos pequeños y que también la enfrentó a la parte más frágil de sí misma. Con él, la victoria dejó de ser apellido y se convirtió en una pregunta. Esa confesión no era un titular más para alimentar el chisme, era el cierre de un círculo íntimo. Detrás de la reina de la telenovela, de la mujer impecable que aprendió a llorar con luz perfecta, había otra historia, más áspera y luminosa a la vez. La de alguien que se reconstruyó a golpes suaves, a fuerza de paciencia y de memoria. Hoy, en Susurros de Hollywood, vamos a recorrer esa ruta invisible. Los destellos de juventud, la boda simbólica que se volvió leyenda, la caída que enseñó a respirar, el amor tranquilo que llegó como hogar, la distancia que redefine lo esencial y esa frase que ilumina todo. Porque una cicatriz ya no sangra, pero si la tocas, recuerdas. Y recordar no es volver al dolor, sino medir con la yema lo que nos hizo humanos y fuertes. Antes de convertirse en la reina del drama, Victoria Rufo fue una adolescente de 16 años que creía en los amores eternos y en las promesas susurradas al oído. En los pasillos de una plaza de toros conoció a Miguel Espinosa, Armillita, un torero joven que la miraba con el arrojo de quien desafía a la muerte y al mismo tiempo teme al amor. Aquella historia apenas duró 3 meses, pero bastó para marcarla. Fue su primer ensayo sobre lo que luego entendería muy bien, que las pasiones más breves suelen quedarse para siempre en la memoria, como un perfume que no se olvida aunque el cuerpo ya se haya ido. Después vino otro intento, más discreto, con el periodista Ricardo Rocha. Ella ya comenzaba a brillar en la televisión y él era una voz respetada en los medios. Se acercaron con curiosidad y se alejaron con un silencio prudente, como si ambos supieran que no había futuro. Años después, cuando le preguntaron por esa historia, Victoria solo respondió: «No quiero hablar de eso. Creo que eso lo dice todo». Y sí, lo decía todo, porque hay amores que se viven en voz baja y se entierran sin epitafio, recuerdos que solo existen en la memoria de quienes los sintieron. A mediados de los 80, mientras su rostro comenzaba a ser omnipresente en los hogares mexicanos, la joven actriz sentía una mezcla de vértigo y vacío. La fama crecía más rápido que su corazón y cada rodaje era una carrera entre la ambición y la soledad. En una noche de insomnio, escribió una carta que nunca envió, 10 páginas de tinta azul en las que intentaba explicarse por qué le costaba tanto confiar. En una de esas líneas dejó una confesión que dolía leer. Tuve que aprender a sonreír cuando por dentro me estaba rompiendo. Aquella carta, guardada durante años en una caja de zapatos junto a una fotografía descolorida y un broche antiguo, fue su primera confesión sin testigos, su guión más sincero. Detrás de los aplausos y los peinados perfectos había una muchacha que soñaba con un amor que no la obligara a disfrazarse. La televisión le enseñó a fingir romances imposibles, pero la vida la estaba preparando para uno demasiado real. Cada relación fallida actuó como una brújula, le mostró hacia dónde no volver, qué partes de sí debía proteger, cuánto valía su silencio. Aprendió que la seguridad no siempre tiene música, que la ternura llega sin alfombra roja, y que el amor, cuando es verdadero, no compite con el ruido. Esa etapa temprana fue un preludio silencioso, una antesala de algo mucho más grande, porque a veces los primeros amores no dejan cicatrices, dejan mapas, y en esos mapas se dibujan los caminos que más tarde guían el alma hacia sus tormentas y sus refugios.
Victoria aún no lo sabía, pero estaba a punto de cruzar la puerta del capítulo más intenso y contradictorio de su vida. Uno que la enfrentaría con la vulnerabilidad, con la humillación, con la pérdida y también con la fuerza. En el horizonte, un nombre comenzaba a resonar. Un nombre que llegaría como un huracán envuelto en risas y destino. Eugenio Derbez. Era 1989 y Victoria Rufo estaba en la cúspide de su fama. Grababa Simplemente María, una telenovela que la consagraría como la gran protagonista del melodrama latinoamericano. En ese mismo tiempo, un joven Eugenio Derbez comenzaba a abrirse paso en la comedia televisiva con su participación en Anabel. Él era la irreverencia, el humor y la improvisación. Ella, la elegancia, la contención y el llanto perfecto. Dos mundos opuestos, destinados a encontrarse por una coincidencia que parecía escrita por un guionista travieso. La madre de Eugenio, la legendaria actriz Silvia Derbez, fue quien los presentó. Ella era demasiado corazón para mi hijo, diría años más tarde, como presagia de lo inevitable. Al principio, nadie imaginó que entre ellos nacería algo serio. Se vieron en reuniones, compartieron cafés, bromas, miradas cómplices. La atracción fue creciendo en silencio hasta volverse innegable. Victoria encontró en él una frescura que no conocía, y Eugenio descubrió en ella una mujer que lo hacía sentirse visto, comprendido y sobre todo retado. No eran iguales, pero se necesitaban. La diferencia de temperamento se convirtió en el motor de un amor que avanzaba con la velocidad de un guión de telenovela, sin pausas, sin dudas, sin prudencia. Cuando finalmente se enamoraron, el brillo público de ella y la ironía de él se mezclaron en una historia que parecía escrita para romper. En 1992, Victoria quedó embarazada. La noticia, lejos de ser una celebración, trajo una tormenta. La prensa se obsesionó con la pareja, los titulares se multiplicaban y las cámaras seguían cada movimiento. En medio de esa presión, decidieron organizar lo que Eugenio describió como una boda simbólica. Para él, era un gesto privado, una manera de celebrar su unión sin legalidades. Para ella, fue su boda real. Hubo vestido, flores, música, amigos, anillos y promesas. Victoria creyó en el ritual con la pureza de quien no imagina la traición. Eso no se llama un juego, diría años después. No se humilla así a una persona. Aquella diferencia de percepción abrió una grieta imposible de cerrar. Poco después, el amor se fue desmoronando. La llegada de su hijo, José Eduardo, no bastó para sostenerlos. Las discusiones se volvieron diarias, los silencios insoportables. Y entonces ocurrió lo inevitable, la ruptura. Eugenio afirmaría más tarde que nunca hubo mala intención, que Victoria sabía que la ceremonia no era legal. Fue un gesto simbólico, dijo, pero he pagado por ese malentendido toda mi vida. En cambio, ella cargó con la vergüenza pública, con el señalamiento, con el dolor de sentirse ridiculizada ante un país que la había visto casarse en la ficción 1000 veces y que ahora la juzgaba por haberlo creído en la vida real. Durante meses, Victoria se refugió en su casa con su bebé. Apenas hablaba, apenas dormía. Una noche, según contaría una amiga cercana, tomó el teléfono y lo llamó por última vez. No hubo reproches, solo una frase. Si alguna vez te arrepientes, será demasiado tarde. Después colgó y el silencio entre ambos se volvió definitivo. Con el tiempo, guardó el anillo de aquella boda simbólica en un pequeño cofre. No representa un error, sino un recuerdo de mi ingenuidad, confesaría años después. Cada vez que lo veía, no pensaba en el engaño, sino en la mujer que había sido. Valiente, impulsiva, capaz de amar sin cálculo. Esa cicatriz no dolía, pero cuando la tocaba, recordaba. Tras la ruptura con Eugenio Derbez, Victoria Rufo se apagó por dentro. La actriz impecable que siempre sonreía frente a las cámaras se convirtió en una mujer que apenas podía mirarse al espejo. Las risas de los foros, los focos y los maquillajes perdieron sentido.
En los pasillos donde antes la recibían con flores, ahora solo escuchaba ecos y murmullos. Había sido protagonista de cientos de historias de amor imposibles, pero esta vez la ficción no podía rescatarla. Esta vez el guión era suyo y no tenía final feliz. Durante meses se encerró en su casa con su hijo José Eduardo. Dormía poco, comía mal y evitaba los espejos. En una entrevista posterior confesaría: «No quería salir de casa, sentía que todos me juzgaban. Las miradas ajenas dolían más que las palabras, y cada titular de revista era una herida nueva. La dejaron», decían, «se lo buscó, el ruido era insoportable». En medio de esa tormenta buscó ayuda profesional. 7 meses de terapia le devolvieron la voz y la mirada. Un día, su terapeuta le dijo una frase que se grabó en su memoria: «Cada ruptura es 50-50, nunca es culpa de una sola persona». Aquellas palabras tan simples se convirtieron en su salvación. Poco a poco, Victoria comenzó a reconstruirse. Volvió a caminar con su hijo por los parques, a mirar el sol sin miedo a ser reconocida, a reírse sin permiso. Descubrió que podía ser madre y mujer sin necesitar aprobación. José Eduardo, con su risa traviesa, se convirtió en su ancla. «Él me dio un propósito cuando no tenía ninguno», diría después. En las madrugadas, mientras el niño dormía, escribía pensamientos sueltos en una libreta. No eran guiones, eran confesiones, fragmentos de una mujer que se estaba redescubriendo, palabra por palabra, respiración por respiración. Cuando finalmente regresó al trabajo, el destino le tendió un espejo irónico. Le ofrecieron protagonizar La madrastra, interpretando a una mujer traicionada que debía volver a empezar. Aceptó sin dudar. «El dolor también actúa», dijo en una rueda de prensa, con esa mezcla de orgullo y melancolía que solo poseen quienes han sobrevivido al escándalo. En el set, cada lágrima tenía eco en su propia historia. Cada escena era una forma de terapia silenciosa, una manera de darle sentido a todo lo vivido. Esa etapa marcó su renacimiento. Aprendió que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una fuerza que se mide en silencio. Comprendió que la fama puede desaparecer, pero la dignidad no. Recuperó su voz, su trabajo y su autoestima. Y aunque la cicatriz seguía ahí, dejó de doler. «No me arrepiento de haber conocido a Eugenio», diría más tarde, «porque me dio la mayor alegría de mi vida, mi hijo». Desde entonces, Victoria ya no buscó ser salvada. Aprendió a salvarse sola. Y en ese aprendizaje lento y profundo, se convirtió en algo más que una actriz de telenovelas. Se transformó en una mujer que supo levantarse entre sus ruinas y florecer sin pedir permiso. Después de la tormenta emocional con Eugenio Derbez, Victoria Rufo no buscaba el amor. Había prometido no volver a entregar su corazón tan fácilmente. Tenía un hijo que criar, una carrera que reconstruir y un alma que remendar. Se concentró en su trabajo, en los guiones, en los aplausos que llenaban el silencio de sus noches. Pero la vida, que suele tener su propio guión, le tenía reservado un nuevo acto. En 1996, durante una cena entre amigos en un restaurante de la Ciudad de México, conoció al hombre que cambiaría su destino. Se llamaba Omar Fayad, un político joven, elegante, con una serenidad que contrastaba con el caos del mundo del espectáculo. La primera impresión fue curiosa, casi cómica. Él recordaría más tarde que Victoria sonreía demasiado, convencido de que lo estaba coqueteando. Ella, entre risas, explicó que en realidad tenía brackets y no podía cerrar bien la boca. Esa anécdota se convertiría en el prólogo de su historia, espontánea, sincera y sin pretensiones. Hablaron poco aquella noche, pero bastó para que ambos sintieran la misma certeza tranquila. No hubo fuegos artificiales ni promesas de película, solo dos personas cansadas de fingir, reconociéndose en el reflejo del otro. Los siguientes meses fueron una sucesión de cenas discretas, caminatas sin cámaras y conversaciones largas sobre familia, política y fe. Omar no pertenecía al mundo de las luces, y eso, para Victoria, fue un alivio.
Me veía como mujer, no como actriz famosa, diría más tarde. En él encontró algo que nunca había tenido: estabilidad. Después de 11 meses de relación, él le propuso matrimonio sin ostentación, solo con la sinceridad de quien ha decidido quedarse. Esperaba un regalo, pero no eso, contaría Victoria entre risas. Cuando me lo pidió, no dudé ni un segundo. El 9 de marzo de 2001 se casaron en la parroquia de San Agustín en Polanco. La boda fue una celebración multitudinaria. Estrellas, políticos, periodistas, todos querían presenciar aquel enlace que unía a dos mundos tan distintos. Victoria lució un vestido diseñado por Mitzi con una cola de 50 metros que cubría todo el pasillo de la iglesia. Una llovizna ligera bendijo la ceremonia. En México dicen que la lluvia en una boda es augurio de buena fortuna. Omar le cantó Abrázame muy fuerte, y ella, emocionada, no pudo contener las lágrimas. Aquella noche, la vida le regaló su propio final de telenovela, aunque esta vez sin cámaras. La felicidad continuó. En 2004, después de un largo proceso médico y de múltiples tratamientos, Victoria dio a luz a gemelos, Anuar y Victoria, un niño y una niña que llegaron al mundo antes de tiempo. Cuando los tuve en mis brazos, olvidé el dolor, confesaría después. Su hijo mayor, José Eduardo, los recibió con entusiasmo, como si entendiera que su madre por fin había encontrado paz. Omar asumió el rol de padre con naturalidad y ternura, convirtiéndose en el compañero que ella necesitaba. Durante años fueron una pareja sólida, ejemplo de discreción y amor maduro. No buscaban titulares, solo calma. Él no vino a rescatarme, vino a acompañarme, diría Victoria. Y quizás en esas frases se resume todo. Después de tanto drama, lo que encontró con Omar no fue una pasión arrebatadora, sino algo más raro y más valioso. Un amor que no hace ruido, pero que sostiene, que abriga, que permanece. Durante más de 2 décadas, Victoria Rufo y Omar Fayad fueron vistos como una de las parejas más estables del mundo del espectáculo y la política mexicana. No protagonizaban escándalos ni buscaban reflectores. Vivían con serenidad, entre el trabajo, los viajes y la crianza de sus hijos. Pero a finales de 2023, la vida volvió a poner a prueba su equilibrio. Omar fue nombrado embajador de México en Noruega, un cargo prestigioso que implicaba mudarse a miles de kilómetros de distancia. Para la mayoría era un ascenso, para ellos el inicio de una separación inevitable. Victoria decidió quedarse en México. Tenía compromisos profesionales, padres mayores y la inminente llegada de su primer nieta, hija de José Eduardo. No podía irme, explicó en una entrevista. Mi raíz está aquí. Por primera vez en su matrimonio, vivían en continentes distintos. Al principio intentaron mantener la normalidad, llamadas nocturnas, visitas breves, mensajes de voz cargados de cariño. Pero el tiempo, la distancia y el silencio empezaron a filtrarse entre ellos como una corriente fría. El amor seguía ahí, pero algo había cambiado. La prensa, siempre hambrienta de drama, no tardó en notar la ausencia de apariciones conjuntas. En marzo de 2024, un periodista de espectáculos afirmó en su canal que la pareja estaba en proceso de divorcio. Los rumores se propagaron como fuego en papel. Los titulares decían, «Victoria y Omar, ¿fin de una era?». En medio del revuelo, Eugenio Derbez fue abordado por reporteros y con su humor característico lanzó una broma. «No sé qué está pasando con Fayad, pero me da tristeza. Failed, igual fallido». Su juego de palabras no pasó desapercibido. Victoria, con su ironía elegante, respondió ventaneando. «Llevan diciendo que nos vamos a divorciar desde que nos casamos, ya hasta nos da risa». Pero detrás de esa sonrisa se escondía algo más complejo. En una conversación más íntima con el programa Siéntese quien pueda, reconoció lo que muchos sospechaban. «El amor que tuvimos al principio era explosivo, apasionado, romántico», dijo con voz pausada. «Ahora es distinto. Hay amor, pero ha madurado. Ya no son mariposas. Es confianza, respeto, admiración». Fue una confesión serena, sin dramatismo. Hablaba de un amor que había cambiado de forma, como una llama que se apaga para convertirse en fuego lento, constante.
En esa misma entrevista, reconoció las dificultades de la distancia. Claro que es difícil, nos extrañamos, discutimos, hay silencios, pero todavía hay mucho que nos une. Nuestra historia, nuestros hijos, nuestra amistad. Palabras que no sonaban a renuncia, sino a madurez. Omar, desde Oslo, también habló. En una entrevista para La Mesa Caliente, dijo: «La gente cree que el amor siempre tiene que ser fuego, pero el fuego puede quemar la casa. Lo que tenemos ahora es calor, un hogar». Y remató con humor: «Ya hemos pasado por todo. Yo canto desafinado, ella ronca, peleamos por Netflix, pero me casaría con ella otra vez mañana». Entre la distancia y los rumores, Victoria comprendió que el amor no se mide en kilómetros de titulares. A veces, la verdadera prueba está en permanecer, incluso cuando la vida obliga a caminar por caminos separados. Y ella, una vez más, eligió quedarse, no por costumbre, sino por convicción. Porque entendió que el amor, cuando es real, no siempre arde, pero nunca se enfría del todo. Era mediados de 2025. Victoria Rufo se encontraba en el set de un programa de entrevistas relajado, de esos donde la nostalgia se mezcla con la risa y los recuerdos parecen inofensivos. La conversación giraba en torno a los personajes que más la habían marcado. Todo transcurría con ligereza, hasta que, de pronto, guardó silencio. Bajó la mirada, sonrió con esa dulzura que esconde una punzada de dolor y dijo con voz apenas audible: «Él fue el amor de mi vida». Durante unos segundos, el estudio quedó en absoluto silencio. Nadie respiró, nadie se movió. El conductor, incrédulo, preguntó si hablaba de Omar Fayad, su esposo. Victoria negó suavemente con la cabeza. No, de Eugenio. No había ironía ni arrepentimiento en su voz, solo la serenidad de quien ha hecho las paces con su pasado. Aquellas palabras no fueron una provocación, sino un cierre. No hablaba desde la nostalgia, sino desde la aceptación. Esa confesión recorrió los titulares en cuestión de horas. Las redes se llenaron de opiniones, análisis y juicios. Pero lo que muchos no entendieron es que Victoria no hablaba del amor romántico, sino de algo más profundo. «Toda mujer tiene una persona que deja huella», explicó después. «Las heridas sanan, pero las cicatrices recuerdan». En esa frase había una sabiduría que solo concede el tiempo, el reconocimiento de que hay amores que no vuelven, pero tampoco se van del todo. Con el paso de los años, su relación con Eugenio se había vuelto cordial, casi familiar. Se comunicaban esporádicamente por su hijo José Eduardo o por su nieta Tessa. Ya no quedaban reproches, solo una extraña gratitud. Victoria había entendido que aquel amor, aunque imperfecto, la había moldeado. «No me arrepiento de haberlo conocido», dijo en una ocasión, «porque me dio lo más hermoso de mi vida». El pasado no dolía, solo pesaba lo justo, como un abrigo que aún guarda el olor del invierno. Mientras tanto, su matrimonio con Omar seguía en pie, aunque inevitablemente transformado. En entrevistas recientes lo describió como un vínculo sereno, libre de expectativas. «Seguimos casados», afirmó. «Él es mi compañero, el padre de mis hijos y mi amigo. La pasión puede cambiar, pero el lazo sigue ahí». Sus palabras tenían la textura de la madurez, esa forma de amar que ya no necesita promesas porque se sustenta en la historia compartida. El público, acostumbrado a finales de telenovela con besos y música triunfal, esperaba una conclusión distinta. Pero Victoria nunca buscó dramatismo, buscó verdad. En su voz ya no había fuego, sino un resplandor cálido, ese que deja la vida cuando por fin se aprende a soltar. En los ojos de una mujer que lo tuvo todo, el amor se había convertido en memoria, una memoria que no duele, que ilumina, que acompaña. Porque hay amores que no mueren, simplemente aprenden a vivir en silencio, respirando entre los latidos. Y cuando ella repitió aquella frase, «Él fue el amor de mi vida», no lo hizo para abrir una herida, sino para cerrar una historia donde el dolor se volvió enseñanza y el recuerdo, una forma distinta de seguir amando. A los 63 años, Victoria Rufo ya no busca finales felices. Busca paz, busca verdad.
Su vida ha sido una larga novela escrita entre focos y silencios, entre el ruido de la fama y el eco de los amores que la marcaron. Fue la protagonista de historias que hicieron llorar a un continente, pero ninguna tan real como la suya. Su rostro, aún sereno, guarda la memoria de cada caída y de cada renacimiento. Detrás de la actriz intocable hay una mujer que aprendió a vivir con las cicatrices, no como heridas, sino como mapas de lo vivido. En su trayectoria, el amor adoptó muchas formas: la pasión que quema, el desengaño que destruye, la calma que reconstruye. Eugenio fue el fuego, Omar el refugio. Y entre ambos extremos, Victoria encontró lo esencial, que amar no siempre es poseer, a veces es dejar ir con gratitud. Su historia no termina en un beso, sino en una reflexión. El amor no se mide en duración, sino en huella. Cada persona que pasa por nuestro corazón deja un fragmento que nos enseña, y ella, después de tanto, por fin se reconoció completa. Hoy vive rodeada de sus hijos, de su nieta, de esa luz doméstica que tanto había anhelado. Habla con serenidad, ríe sin miedo, actúa cuando quiere y sobre todo recuerda sin dolor. Su voz ya no tiembla. Su vida, antes dominada por los guiones ajenos, ahora le pertenece por completo. Porque al final, como ella misma dijo una vez, una cicatriz ya no sangra, pero si la tocas, recuerdas. Y en ese recuerdo habita la belleza más pura de la experiencia, saber que se puede sobrevivir al amor y aún así seguir amando.